16 regiones apoyaron masivamente con su voto a Pedro Castillo para llegar a Palacio de Gobierno, contra solo 8 que apoyaron a Keiko Fujimori. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ha pasado 1 año, 3 meses y 24 días desde aquel triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral. Hoy el presidente cuenta con 6 investigaciones fiscales por indicios de corrupción y un entorno amical chotano y familiar que habría sacado provecho del Estado. Hechos que para las regiones que alguna vez le mostraron su respaldo, ahora le quitan todo el apoyo. Por ejemplo, en Puno, Pedro Castillo ganó con casi el 90%. Lo mismo sucedió en Cusco y en Huancavelica, en donde la palabra de maestro alcanzó más del 83%. Castillo se va, digamos, construyendo, armando entre la primera y la segunda vuelta, con un discurso que empieza evidentemente en lo disruptivo, en lo contestatario, en lo antisistémico, en lo radical, para pasar luego a un discurso más organizado, desde una izquierda, digamos, más moderada, más centrada. Pero ¿cuál es el panorama actual de estas regiones que apoyaron con su voto al entonces candidato del sombrero, que hoy a 48 horas elegirán a sus representantes en el gobierno regional y municipal? Regiones que hoy sienten que el discurso del profesor rural quedó en el olvido. Todo eso creo yo que Pedro Castillo a lo largo de estos 14, 15 meses lo ha terminado dilapidando, lo ha terminado desbandando, de involucramiento con graves casos de corrupción. Justamente una de las banderas que muchos ciudadanos reclamaron, ¿no?, contra la clase política en la elección del año pasado. Y el señor Pedro Castillo termina, al cabo de 14 o 15 meses, sumándose a la galería de la corrupción en el país. Y eso evidentemente va a tener un costo y va a tener una factura muy grande. Este rechazo se ve incluso en aquellas personas que le otorgaron su voto, esperando el tan ansiado cambio. Las últimas encuestas sostienen que Pedro Castillo pierde ese respaldo. Por ejemplo, en la zona centro del país su rechazo alcanza un 79%. En la zona sur, en donde ganó rotundamente, hoy un 65% desaprueba su cuestionada gestión. Sea en el sur como en el centro del país, donde también hubo una votación importante para Pedro Castillo en la contienda o en los comicios del año pasado, creo que todos esos votantes, ¿no?, que se manifestaron de una u otra manera a favor de Pedro Castillo en la primera vuelta y luego en la segunda, lo ha perdido por los indicios, sospechas e imputaciones de corrupción, pero también por la enorme incompetencia para gestionar lo público desde el Estado. El gobierno de Pedro Castillo Terrones es consciente de aquel rechazo que viene ganando en la población e intenta recuperarse. Para muestra, sus consejos de ministros descentralizados. Si al pueblo y a alguien le consta que a este gobierno, que este presidente ha metido la mano y se ha cogido un centavo del país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Eventos en los que, lejos de parecer una reunión de ministros, parecería una campaña electoral rotunda. Estoy parado bien firme. No estoy temblando. Por más críticas que hayan. Pero eso no es todo. Pedro Castillo, tras todas las investigaciones en su contra, ha intentado recorrer el país con un aparente papel de victimización. Con megáfono en mano y con un tono de voz poco conocido, quiere recuperar ese respaldo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero esté en Palacio. No les gusta que un campesino esté en Palacio. La ruta de declive era cada vez más pronunciada y acelerada, y eso los llevó a gestar estos espacios
de proselitismo y de populismo a los cuatro vientos que se denominaron gabinetes o consejos de ministros descentralizados con una retórica victimista, muy elocuente, pero eso tiene un efecto muy cortoplacista. Eso te dura pues una semana, 15 días, 30 días. Aquellos votantes que apostaron hace un año por una promesa de cambio, en 2 días se volverán a ver frente a las urnas para elegir a sus autoridades locales y regionales. ¿Sus votos han cambiado? Creo que van a haber grandes derrotados este domingo en las elecciones regionales municipales. Sí, creo que básicamente van a ser aquellas representaciones o agrupaciones de izquierda que ellos han cosechado con mano propia. Es decir, si va a haber, digamos, una debacle izquierdista este domingo, como creo que la va a haber, los únicos responsables son las izquierdas de este país. La decepción parece haber calado en grande en aquellos electores que hoy buscan un verdadero cambio. Un cambio que fue prometido por Pedro Castillo, pero terminó siendo mentira en un país lleno de necesidad.